5 años puede parecer una eternidad o un segundo, dependiendo de lo que se espera al final. Para Reed Harrison, ex policía condecorado y ahora prisionero en el bloque D de la Penitenciaría Federal de Stony Brook, el tiempo parecía congelado. Era como vivir en una fotografía amarillenta, donde cada gesto, cada respiración, llevaba el peso de algo que nunca había sucedido, o al menos, de lo que él juraba que no había sucedido. Ese martes, faltaban exactamente 3 días para su ejecución. La celda, con las mismas grietas en la pared que él contaba como cicatrices de guerra, parecía más pequeña. El olor a desinfectante barato mezclado con óxido ya formaba parte del aire que respiraba. Reed no pedía visitas, ni abogado. Solo respondía a las cartas de la veterinaria que cuidaba de Storm, su perro, el único vínculo que aún lo conectaba con lo que quedaba de humanidad. Ya no se veía a sí mismo como un hombre. Era más bien una sombra con forma humana esperando que se pasara la última página de la historia. Pero, en ese día específico, algo dentro de él estaba inquieto, como si una mínima chispa intentara reavivar una hoguera que él mismo había apagado. Storm no era solo un perro, era el único ser vivo que jamás dudó de él. Reed lo encontró durante una operación en el centro de Tulsa, encogido detrás de un bote de basura, herido y hambriento, cuando aún era solo un cachorro. Mientras otros agentes seguían con la misión, él detuvo todo por culpa de aquel par de ojos marrones, desorbitados, como si el perrito supiera exactamente de quién dependía su supervivencia. Desde entonces, Storm fue más que un compañero. Fue su confidente silencioso, su instinto, su ancla. En los días en que el mundo parecía querer aplastarlo, Reed volvía a casa, ponía al perro en el asiento trasero de la camioneta y conducía por horas, sin rumbo, solo escuchando los gruñidos de aprobación del pastor alemán en cada curva. Cuando fue arrestado, esposado frente a vecinos y colegas que ya lo juzgaban con la mirada, Reed solo pensaba en Storm. Sabía que Tess cuidaría de él, pero el vacío dejado era imposible de llenar. Ahora, su único deseo no era un último cigarrillo o una comida gourmet. Solo quería ver a Storm por última vez, mirar a sus ojos y quizá encontrar un poco de la versión de sí mismo que el mundo había sepultado. Tess Bailey no era el tipo de mujer que se impresionaba con facilidad. Criada entre caballos cojos y perros traumatizados en una granja en las afueras de Minnesota, Springfield aprendió desde joven que la empatía no se trata de palabras, sino de permanecer. Y fue eso lo que hizo desde que leyó la primera carta de Reed. A diferencia de tantos otros que descartaron al ex policía como un monstruo disfrazado de héroe, Tess vio entre líneas a un hombre destruido por dentro, pero aún luchando por mantener viva la chispa de la verdad. Nunca lo vio en persona. La relación entre ambos creció a partir de hojas dobladas con una caligrafía temblorosa, llenas de pausas, y entre líneas, y entre una historia y otra, siempre surgía un recuerdo de Storm. Era como si aquel perro llevara, en sus patas firmes y su cabeza erguida, el pedazo de Reed que aún creía en la justicia. Aquella mañana, Tess se despertó más temprano, con ese tipo de ansiedad inexplicable. Se puso su camisa de jean favorita, preparó el collar negro con el nombre Storm, grabado en acero cepillado, y dejó que el perro jugara en el patio mientras hacía café. Sabía que el día sería duro, pero tenía un objetivo simple: devolver a Reed al mundo con, al menos, una mirada de paz. Pero nada salió como estaba planeado. Fueron los trozos de la puerta de la lavandería los que dieron la primera señal. Storm nunca saltaba vallas, ni se escapaba. Era entrenado, obediente y absurdamente apegado a ella. Tess dejó la taza aún caliente en el fregadero y corrió hacia el fondo, con el corazón explotando en el pecho. La cerca estaba rota y había huellas nítidas en el barro. La puerta del garaje estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa. No puede ser, repetía, más para escucharse a sí misma que para creerlo. Cogió el celular, llamó a la policía, pero colgó antes de que atendieran. Ya no confiaba en ninguna autoridad, no después de lo que le habían hecho a Reed. Entonces, respiró hondo. Se sentó en el suelo frío de la cocina con las manos en la cabeza y pensó en quién podría ayudar. Solo un nombre le vino a la mente: Lane.
Un tipo que apenas conocía, pero que Reed mencionaba con la reverencia de quien le debía la vida. Tenía el número suyo en un papel doblado, guardado dentro del libro El viejo y el mar, que Reed había enviado en una de sus cartas. Marcó con dedos temblorosos. La llamada tardó en ser contestada, pero cuando la voz ronca y directa dijo, «Diga», ella solo murmuró, «Se llevaron a Storm. Te necesito». Lane no era el tipo de hombre al que la gente llamaba para fiestas de cumpleaños o parrilladas dominicales. Vivía en las sombras, por elección, después de años inmerso en operaciones que ni el gobierno admitía que existían. Tenía una cicatriz que cortaba la ceja izquierda como una coma mal escrita, y unos ojos que parecían nunca parpadear, como si vieran lo que el resto del mundo fingía no ver. Cuando Reed lo sacó de un pozo, literalmente, durante una misión en la frontera con Colombia, supo que un favor de esa magnitud no era una deuda con fecha de vencimiento, era lealtad vitalicia. Entonces, cuando Tess llamó, Lane no dudó. Se levantó de la cama de un motel decadente en Reno, donde llevaba 3 días sin dormir, arrojó una botella de whisky barato en el fregadero y agarró su maleta. 20 minutos después, ya estaba en la carretera con un GPS analógico y una pistola calibre .45 guardada bajo el asiento del auto. No preguntó detalles. Si habían llevado a Storm, no se trataba solo de un perro. Se trataba de Reed. Y si alguien intentaba sabotear el último deseo de un condenado, las cosas eran aún más serias de lo que parecían. El reencuentro entre Tess y Lane fue directo, sin abrazos, sin formalidades. Él llegó, evaluó los estragos en la casa con la mirada de quien lee una escena, como si fuera un texto en braille, y concluyó: allanamiento profesional. No fue cualquier ladrón. Sabían lo que estaban llevando y cuándo vendrían a buscar, dijo, mientras analizaba la huella con la punta del dedo. Tess, aún en estado de shock, intentaba encajar las piezas. «¿Pero por qué? Es solo un perro», exclamó, sin darse cuenta de que hablaba más desde el desespero que desde la lógica. Lane la miró con ese semblante seco, casi clínico. «Nada en este caso es solo. Si se llevaron a Storm, hay algo grande detrás». En menos de una hora, ya estaban en su coche, un SUV rojo con olor a desinfectante veterinario, recorriendo las calles del barrio. Lane jugueteaba con la radio como si estuviera sintonizando frecuencias de recuerdos. «¿Dijiste que recibiste cartas de Reed?», preguntó. Tess asintió. «¿Alguna de ellas hablaba de Storm de una manera inusual?», dudó. Luego recordó. Una vez, Reed mencionó que el perro había desaparecido por 2 días y regresado con algo atado al collar. En ese entonces, pensó que era solo una metáfora. Ahora, con el vacío que Storm dejaba en la casa y en el corazón, todo comenzaba a parecer una pista dejada a la carrera. La siguiente pista vino de donde menos lo esperaban. Una cámara de seguridad improvisada, instalada por un vecino paranoico 2 casas más abajo. El viejo, Clive, dueño de 7 gatos y con una teoría conspirativa para cada día de la semana, los recibió en bata y pantuflas de conejo, como si estuvieran allí para tomar el té. Cuando Tess explicó la situación, él solo dijo: «Finalmente, sabía que este barrio se convertiría en objetivo de una operación clandestina». Lane ignoró el delirio y pidió acceso a las imágenes. El video, de baja resolución y mal ángulo, mostraba una furgoneta blanca estacionando a las 2:47 de la madrugada. 3 hombres descendieron, todos con máscaras y movimientos coordinados. Lo que llamó la atención fue la rapidez. Entraron y salieron en menos de 2 minutos, con Storm sedado en una de las cajas de transporte. Lane pausó el video en un cuadro específico. Uno de los secuestradores usaba un reloj que él reconocía. Edición limitada, solo distribuida a agentes de campo de Phoenix Corp, una empresa que oficialmente vendía tecnología de seguridad, pero que Lane sabía era fachada para operaciones de silenciado. El agujero era profundo. Y Storm, ahora, era una pieza en el juego de gigantes. Mientras tanto, Reed pasaba las horas como quien cuenta los latidos de su propio corazón. En el corredor de la muerte, el tiempo no era un flujo, era un goteo ácido. Cada minuto parecía arrastrar un recuerdo diferente. El día del juicio, la expresión de la jueza cuando dijo «pena máxima»,
el sonido de la celda cerrándose por primera vez. Pero lo que más lo atormentaba era la mirada del perro el día en que fue llevado. Storm no ladró, no saltó, solo se sentó en la reja como si supiera que esa separación no sería temporal. Ahora, 3 días antes de la ejecución, Reed estaba convencido de que ya no había nada que hacer. Su solicitud para ver a Storm fue aprobada tras meses de burocracia, pero al parecer ni eso tendría lugar. Esa tarde, el director de la penitenciaría pasó por su celda y dijo sin expresión: «Si el perro no aparece, no podemos cumplir tu último deseo. Procedimiento estándar». Reed no respondió. No había nada que decir. Solo se sentó en el frío suelo, apoyó la cabeza en la pared y trató de recordar cómo se sentía el hocico de Storm, presionando su mano. Era todo lo que le quedaba. Mientras Reed se sumía en la impotencia de la espera, Tess y Lane cruzaban la ciudad rumbo a una pista que el reloj del video sugería. Lane usaba su viejo celular como si fuera una extensión de su propio cerebro. Rastreador de series de fabricación, mapeador de rutas posibles, cruzador de información de bases, de datos oscuras. Llegaron hasta un depósito abandonado en la zona industrial, un lugar que olía a moho y metal quemado, donde hasta el silencio parecía querer huir. «Es aquí», dijo Lane, saliendo del coche antes de que el motor se enfriara. Tess tragó saliva, tratando de controlar el pánico. Ella era veterinaria, no agente de campo, pero algo dentro de ella ardía, una mezcla de rabia y urgencia. La entrada estaba parcialmente abierta. El interior era oscuro, salvo por una luz parpadeante al fondo. Se movieron en silencio, Lane con la pistola en mano, Tess con la mirada fija en cualquier señal de vida. Fue entonces cuando escucharon un gemido, débil, apagado. Storm. Tess corrió antes de que Lane pudiera detenerla. El perro estaba atrapado dentro de una jaula, con la cabeza caída, pero con los ojos vivos. Cuando lo vio, trató de levantarse, y ella se arrodilló, sosteniendo su hocico como si estuviera recuperando un pedazo de su propia alma. Pero no era solo eso. Unido al collar de 1900, Storm, cubierto por cinta adhesiva gris, había algo que no parecía pertenecer a la escena. Un pendrive negro, con una marca en relieve que Lane reconoció de inmediato. Lo arrancó, lo guardó en el bolsillo y dijo simplemente: «Tenemos que irnos. Ahora». Corrieron de regreso al coche, con Storm en brazos de Tess, aún aturdido por la sedación. Tan pronto como pisaron la carretera, Lane conectó el pendrive en su dispositivo. Los archivos estaban cifrados, pero él reconocía los formatos. Informes de 1900, transacciones, contratos fachada, videos de encuentros sospechosos, cosas que derrumbarían empresas y gobiernos. Esto es dinamita institucional y prueba de que Reed tenía razón todo el tiempo. Tess no sabía si llorar o sonreír. Storm había sido secuestrado no por quién era, sino por lo que llevaba consigo. De repente, ese pastor alemán, al que ella alimentaba con ración premium y cariño, se convirtió en la clave de un escándalo nacional. Pero no había tiempo para celebrar. El GPS indicó que 3 vehículos se aproximaban a una velocidad incompatible con el tráfico normal. Lane apagó la señal y miró a Tess. «Tenemos media hora para llegar a Stonebrook, y quizá no consigamos una segunda oportunidad». El camino hacia la penitenciaría parecía más largo que nunca. La carretera, antes común, ahora era un corredor de tensión, rodeado de amenazas invisibles, y con el reloj corriendo como una hoja afilada al cuello. Lane conducía como si el coche fuera una extensión de su propio instinto, evitando baches, cambiando de carril antes de que apareciera el peligro. Tess sujetaba a Storm en el asiento trasero, murmurando palabras suaves que apenas conseguía oír por el fuerte latido de su corazón. El perro empezaba a reaccionar, levantando la cabeza y tratando de entender dónde estaba. «Quédate conmigo, grandulón. Solo un poco más», susurraba. Cuando faltaban menos de 10 minutos para llegar a las puertas de la prisión, el primer coche negro apareció en el retrovisor. Lane aceleró, tomando una salida de servicio, y entonces el sonido seco de disparos resonó en el aire. Uno de los neumáticos fue impactado y el SUV salió de la pista, rodando hasta detenerse en medio de un ralo cultivo de soja. Nadie resultó herido, pero el tiempo estaba oficialmente agotado. Lane salió del coche tirando de Tess de la mano. Storm los siguió, tambaleante pero firme. «Ellos no se detendrán»,
Necesitamos otra salida, dijo, ya abriendo una tapa de acceso que conducía a un viejo conducto de mantenimiento, probablemente olvidado por el gobierno. El túnel era oscuro, estrecho, maloliente. Tess temblaba mientras se arrastraba, con Storm pegado detrás de ella. Lane lideraba con una pequeña linterna acoplada al funda de su arma. El silencio allí dentro era casi absoluto, roto solo por las respiraciones pesadas y el sonido distante de sirenas. El plan era simple: salir en el estacionamiento trasero de la penitenciaría, usar la vieja credencial de Lane, que por alguna razón nunca devolvió, y entrar con el protocolo de emergencia. Pero el tiempo jugaba en su contra. Mientras tanto, al otro lado de las paredes de concreto, Reed enfrentaba su última comida, una bandeja fría con puré de papas y carne procesada. Ni siquiera la tocó. Se sentó en la esquina de la celda, con las manos entrelazadas, rezando en voz baja, no por un milagro, sino por dignidad. Ya se había resignado a la muerte. Lo que dolía era la sensación de que todo había sido en vano, hasta que, de repente, el sonido del interfono que conectaba con el ala administrativa se hizo escuchar. Un guardia contestó. Hubo una tensa pausa, y luego él miró a Reed con una expresión que mezclaba incredulidad y autoridad superior. «Tienes una visita. Ahora». Reed se levantó despacio, como quien teme que cualquier movimiento despierte un sueño demasiado bueno para ser real. La última vez que un guardia lo miró así fue el día en que fue condenado. Ojos desorbitados, como si estuvieran ante algo que no comprenden, pero que saben que lo cambia todo. Atravesó los pasillos en silencio, escoltado por 2 agentes que no intercambiaron palabra alguna. Al pasar por la última puerta, lo que vio hizo que sus piernas temblaran. Storm, aún cojeando, pero en pie, estaba allí, y junto a él, Tess, con el rostro sucio y el cabello enmarañado, pero con el mismo brillo en los ojos que aparecía en las cartas. Reed se detuvo en la puerta. No podía entrar. Era demasiada emoción para un hombre que pasó 5 años aprendiendo a no sentir. Storm se acercó a él, sin prisa, sin saltar. Solo apoyó su cabeza en la pierna de su dueño, como si dijera: «Lo lograste. Ahora es mi turno de sostenerte». Reed cayó de rodillas y lloró, sin vergüenza, sin control. Lloró como un niño que finalmente regresa a casa. Tess entregó el pendrive a uno de los agentes de alto rango de la prisión, que ya había sido alertado por Lane minutos antes. «Esto tiene que ser entregado a la prensa. Ahora», dijo con voz ronca, pero firme. Lane apareció justo detrás, con la mirada de quien sabe que aún no está cerca del final, pero que ha ganado la primera batalla. El agente verificó los datos, intercambió miradas con otro funcionario y de inmediato cerró la sala de visitas. En menos de media hora, un abogado federal, un periodista de renombre y 2 técnicos en ciberseguridad estaban dentro de la penitenciaría, activados por protocolos que Reed ni sabía que existían. El contenido del pendrive era explosivo. Nombres, cuentas, testimonios, grabados. Todo organizado con la precisión de quien sabe que algún día eso será necesario para desmontar un imperio corrupto. Reed, aún en shock, observaba el movimiento a su alrededor como quien ve su propia vida siendo rebobinada y reeditada ante sus ojos. Por primera vez en 5 años, no se sentía invisible. Por primera vez, alguien estaba realmente escuchando lo que tenía que decir. Las horas siguientes fueron una avalancha. La prensa tomó control de los portones de la penitenciaría. Helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona y, por primera vez, Reed Harrison dejó de ser el ex policía condenado. Era el hombre que pudo haber sido víctima de una de las mayores conspiraciones del país. La documentación para la ejecución fue suspendida de emergencia, y el juez de guardia ordenó una revisión inmediata del caso. El fiscal original del juicio fue apartado, y mientras los reporteros se precipitaban a captar cada detalle, Reed se vio en el centro de una tormenta que nunca pidió, pero que finalmente empezaba a limpiar el aire asfixiante de años de silencio. No sonreía, no podía, pero había algo en sus ojos, una firmeza cruda, casi salvaje, como si dijera al mundo: «Estoy en pie, y ahora me escucharán». Storm no se separaba de su lado. Con cada movimiento, con cada paso que Reed daba, el perro lo seguía como una sombra viviente. Volvían a ser uno solo.
Pero la alegría duró menos de lo que todos esperaban. 2 días después, cuando Reed se preparaba para testificar, en vivo en una audiencia pública transmitida a nivel nacional, la noticia estalló. Walter Haynes, el empresario señalado como el artífice de la red de corrupción, había sido asesinado. Un tiro certero, en pleno pecho, a plena luz del día, disparado desde un restaurante en Washington. El tirador huyó sin dejar rastro. El silencio volvió a instalarse, pero no era el mismo de antes. Era un silencio cargado de advertencia, como el aire antes de la tormenta. Reed estaba libre, al menos legalmente, pero ahora sabía que había tocado algo más grande de lo que cualquier tribunal podría contener. Tess se puso pálida al enterarse de la noticia. Storm, como si percibiera el peligro, se mostró inquieto por primera vez desde el rescate. Lane, con los brazos cruzados y la respiración contenida, solo dijo: «Esto no ha terminado». Solo retrocedieron para apuntar mejor, y en ese instante, Reed comprendió. La libertad tenía un precio, y su nombre seguía en la lista de objetivos. Reed pasó las siguientes 48 horas como un hombre que reaprende a existir. Dormía poco, con un ojo siempre abierto, y hablaba con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder. La prensa quería entrevistas, políticos querían usar su imagen como estandarte, y abogados aparecían ofreciendo acuerdos. Pero él solo quería una cosa: seguir la pista de sangre hasta el final. Storm parecía sentir esa inquietud. El perro, que antes buscaba sombras para descansar, ahora dormía con la cabeza apoyada en el pie de Reed, como si estuviera listo para atacar a cualquier señal. Tess estableció una base improvisada en la casa de Lane, un lugar escondido en las afueras de Phoenix, lleno de herramientas antiguas, mapas desgarrados y celulares sin chip. Era allí donde comenzarían a montar el contraataque. El pendrive tenía más datos de los que cualquiera esperaba, y Lane ya había rastreado 2 rutas de dinero que llevaban a paraísos fiscales conectados a jueces, senadores e incluso a una conocida fundación filantrópica. Mataron a Haynes porque sabía demasiado, pero nosotros tenemos el resto de la lista, dijo, con el tono de quien ya ha trazado la guerra. Reed solo asintió. No había vuelta atrás. Sin embargo, lo más extraño era el sentimiento que crecía en Reed. No era rabia, ni sed de venganza. Era algo más denso, más profundo: responsabilidad. Durante 5 años fue tratado como un error que debía ser olvidado. Ahora, con la verdad en sus manos y el mundo mirando, sabía que no podía simplemente desaparecer. «Si me voy, todo vuelve a ser como antes», le dijo a Tess, en una madrugada en la que ambos tomaban café frío en un balcón improvisado. Ella lo miró largamente antes de responder. «Pero si te quedas, ellos vendrán por ti». Reed se encogió de hombros. «Entonces que vengan». La respuesta no era una valentía vacía, era aceptación. Ya no era solo un ex policía injustamente tratado. Era un sobreviviente que llevaba sobre sus hombros la posibilidad de destruir un imperio entero de mentiras. Y aunque eso le costara la propia vida, no permitiría que Storm creciera en un mundo donde la verdad pudiera ser asesinada por conveniencia. Era hora de cambiar las reglas del juego. A la mañana siguiente, Reed se puso la vieja chaqueta de la policía, ya desteñida, pero aún con el escudo bordado en el hombro. Un recordatorio del hombre que fue y de lo que tendría que ser de ahora en adelante. Con Storm a su lado, y Lane y Tess listos en el coche, partieron hacia la primera de muchas visitas a un grupo de periodistas de investigación dispuestos a publicar, sin censura, el contenido completo de los documentos. No había plan de fuga, no había más disfraces. Sabían que estaban siendo vigilados, y aún así, siguieron adelante. Al llegar al edificio, Reed insistió en entrar solo, con el pendrive en el bolsillo y el collar de Storm en una de sus manos. «Si algo me pasa, ustedes sabrán qué hacer», dijo antes de atravesar la puerta de vidrio. Allí mostró todo, no solo los archivos, sino también la línea de tiempo, los nombres de quienes intentaron callarlo, y cómo el secuestro de un perro se convirtió en el detonante para exponer aquello a lo que nadie se atrevía a enfrentar. Al salir, 2 reporteros estaban llorando. «Sabes que esto puede derrumbar a gente muy poderosa, ¿no?», dijo uno de ellos. Reed solo respondió: «Perfecto, para eso viví». Esa noche,
Con los primeros titulares ya estallando en las redes, el trío se refugió en una cabaña aislada, prestada por un antiguo contacto de Lane. Reed miró al cielo durante unos segundos, tratando de recordar cómo era respirar sin miedo. Storm dormía profundamente, apoyado en la puerta, como si guardara a todos allí dentro. Tess organizaba documentos. Lane limpiaba armas. Era extraño, pero Reed finalmente sentía que aquel lugar, con sus grietas, olor a madera húmeda y luz tenue, era más hogar que cualquier casa que hubiera tenido. No estaba seguro, pero estaba listo. Y esta vez no luchaba solo por él. Luchaba por todos, aquellos que, como él, fueron silenciados y olvidados. «Vamos hasta el final, ¿verdad?», preguntó Tess, sin apartar la vista de sus anotaciones. Reed miró a Storm, luego a Lane, y respondió con la calma de quien ha sobrevivido al infierno. «Ya no hay final, solo misión». 2 días después, Reed fue oficialmente exonerado. La justicia que le fue negada durante 5 años llegó sin ceremonias, en un documento seco entregado por un oficial incómodo. No hubo disculpas públicas, ni discursos heroicos, pero para él eso bastaba. Su nombre estaba limpio. Aún así, la verdadera victoria llegó de forma más sutil. Storm, que durante días había dormido inquieto, finalmente se echó de espaldas aquella tarde, bajo el sol del balcón de la cabaña. Era la señal que Reed necesitaba, la paz de un perro que ya no percibía el peligro en el ambiente. Esa misma tarde, Tess recibió una propuesta para liderar un centro veterinario financiado por una ONG de rescate. Propuesta hecha por personas que leyeron su historia y se emocionaron con su valentía. Lane, por su parte, rechazó 3 invitaciones para volver a trabajar como agente táctico y decidió permanecer con el grupo. «Hay algo aquí que vale más que una misión oficial», dijo, mientras enseñaba a Tess a desmontar una pistola. No eran una familia convencional, pero eran una alianza, cosida por el dolor, la lealtad y una necesidad cruda de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo escoge lo contrario. El trío siguió junto, cada uno con sus cicatrices y su propósito. Reed se convirtió en una especie de símbolo, no solo de la corrupción que puede destruir vidas, sino de la resiliencia que puede reconstruirlas. Dio conferencias, ayudó a reabrir casos olvidados y comenzó a trabajar con abogados y periodistas que buscaban una justicia real. Pero nunca volvió a usar uniforme. Eso había quedado en el pasado. Lo que vestía ahora era una firmeza silenciosa, una mirada que decía: «He visto lo peor, y aún sigo aquí». Storm lo acompañaba en 1900 cada paso como siempre, ahora con un nuevo collar que decía únicamente «Prueba viva». Y eso era precisamente lo que él era. La prueba viva de que, a veces, un deseo simple como ver a tu perro puede cambiarlo todo. Que el amor, incluso en las formas más inesperadas, puede ser el detonante de la verdad. Que detrás del dolor, la pérdida y la injusticia, aún existe espacio para luchar y para vencer.